Tincunaco de vida para un encuentro de palabras. Buenas tardes, ¿cómo te va? El tiempo, en su incesante correr, nos coloca frente a hechos que perduran a través del tiempo y cuyos recuerdos ponen emoción en el alma e incitan a profundas reflexiones. En el pasado y en el presente sigue el destino de nuestro pueblo marcado por Dios. Hoy, Tincunaco de vida nos remonta al año 1593, al 15 de abril, a la charla que dio la profesora Teresita Flores sobre el primer Tincunaco de hace 430 años. Les comparto aquí sus palabras. Ella es docente, escritora, muy buena cocinera también, ha escrito libros acerca de todo lo que es la cocina, nuestras tradiciones, nuestros vegetales. Y bueno, aquí nos está acompañando y primero agradecerle a ella esta deferencia que ha tenido de venir a acompañarnos en este día para hablar sobre algo tan lindo que es un aniversario más del primer Tincunaco, aquel hecho histórico religioso que ha sucedido, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, y hoy tenemos un nuevo aniversario y justamente de eso ella nos va a hablar. Ahora le voy a presentar también a las señas catequistas porque en forma conjunta con el grupo de confirmación y Museo Catedralicio San Nicolás de Bari hacemos la presentación de la señora Teresita Flores. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este día y a esta comunidad de la Iglesia Catedral que siempre nos recibe con todas estas actividades que tenemos planeadas durante el año, ¿no? Muchas gracias por estar. Bueno, primero agradecerles, en el caso tanto Dorita como yo, ya le voy a pasar que ella esté presente, pero somos de confirmación. Agradecemos en este caso el trabajo conjunto con el museo. Son ellos los que nos invitaron a realizar estas actividades y nosotros nos acomodamos para que realmente podamos conocer, reconocer, digamos, nuestro edificio, nuestra institución y nuestra historicidad religiosa. Conjuntamente o justamente ha tocado, y ahí son las gracias que le damos a la profe Teresita Flores, esto de venir a hablar del Tincunaco. Algo tan bonito y algo, acuérdense que esto es más que todo una tradición oral, o sea que prestemos atención porque en su medida pasan los años y lo vamos enriqueciendo con sus vivencias, con las historias, ¿no es cierto? Con esto de ella que nos va a traer a la memoria un montón de datos seguramente importantes para el conocimiento o reconocimiento de los mismos. Y bueno, y recordando que esto es histórico, porque estamos hablando de conmemorar un acto de 430 años. Así que les damos las muchísimas gracias realmente por compartir juntamente con nosotros. Le paso a Dorita, que también es de confirmación. Hola, sí, bueno, de confirmación y agradezco también esta oportunidad de estar aquí presente y que también estén los chicos, ¿sí? Y tengamos en cuenta que el Tincunaco es un acontecimiento fundante de nuestra riojanidad, ¿sí? Se nos conoce por el Tincunaco más que nada, ¿sí? Entonces es algo que nos identifica. Entonces, tenemos que conocer cuál es la raíz, cuál es el porqué, es decir, el fundamento de este hecho. Y me parece muy importante porque todo es poco cuando se trata de historia, ¿sí? Todo es poco. Entonces, tener acá a la señorita, a la profesora Teresita Flores, que sabe muchísimo, entonces vamos a aprovechar ese momento, ¿sí? Para escuchar con atención y aprender un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Y también agradecer al Padre Gustavo. Sí, por supuesto. El Padre Gustavo que nos permite, sí, bueno, nosotros pertenecemos a la parroquia catedral, la catequesis de confirmación los sábados que venimos acá, entonces él está conociendo todo esto y por supuesto apoya y agradecemos ese apoyo. Bueno. Suya la palabra, Teresita. Muy bien, cómo no. Yo permiso, me voy a retirar ahí por las redes. ¿Tiene tono esto o no hace falta micrófono? No, puede ser para que llegue al fondo. Bueno. Puede ser.
Bueno, para mí es primera vez que entro en estos ámbitos. Vine 1000 veces a la misa, a la procesión, a todos los cultos de nuestra querida y valiosa e histórica Iglesia Catedral, pero no sabía que esto existía. Estoy asombrada, es como llegar al fondo de mi propia casa. Les agradezco a todos, por sobre todas las cosas, agradezco la paciencia de la señora Natalia. Ella siempre, tengo el honor de que siempre vaya por mi casa. Yo la conozco hace un tiempo larguito a ella, cuando uno de mis nietos era alumno de la escuela, de la queridísima Escuela Industrial. De ahí la conozco. Algunas colaboraciones le hicimos con el Instituto Mis Montañas, que nosotros somos los que estamos tratando de salvar lo que queda de la cultura provincial, con el instituto que ahora cumple 70 años de existencia permanente. Y todo esto de hablar del Tincunaco a mí me puede, porque recuerdo mi niñez. Yo soy una chica, en este momento tengo 80 años, estoy jubilada, he andado por medio mundo enseñando y amando a los jóvenes. Me gustan los jóvenes, en ellos y en los niños está el futuro de cualquier país. Yo quiero que mi Argentina se levante, sé lo que quieren todos ustedes en el corazón. Tenemos que levantar el ánimo, la esperanza, y dar todo lo que podamos de corazón. Yo no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de dar el corazón por los demás, para que cada uno de nosotros se erija en defensor de la patria y de nuestros queridos santos, que son los... Si no lo tuviéramos San Nicolás, ¿qué sería de nosotros, por ejemplo? Bueno, entonces, hablar del Tincunaco es una cuestión muy cara para todos nosotros. Hay muchas historias que tienen que ver con el Tincunaco. Hay unas que son encontradas, otras que han sido negativas, que están en algunos libros, otras han sido despreciadas en algunos momentos de la historia, porque la historia la escribimos nosotros los que vivimos. Hay un libro, por ejemplo, muy antiguo, que habla del Tincunaco como que fuera una fiesta barata. Es un libro de Nicolás Gaudio Leone, que ha sido pariente, familiar, lejano del doctor Joaquín B. González, una de las eminencias que tiene La Rioja, gracias a Dios. La gente que ha nacido en otro lado y que no tiene nuestros genes de riojanidad, no entiende esto. Entonces, él, en esos libros que se llama Viajes por la ausencia, que es un incunable ya, porque está desaparecido el libro, y yo tuve la suerte de tenerlo en mi casa hasta que alguien me lo llevó, me lo sustrajo, como ocurre con las cosas, ¿no? Como suele ocurrir. Pero bueno, ese escritor tiene mi perdón porque tiene otros libros donde habla muy bien de La Rioja y de sus tradiciones. Nosotros no debemos olvidar que La Rioja ha sido fundada por la corriente del norte, que entró por el noroeste argentino desde el Perú, bajando a pie en carreta. En aquellos tiempos no había los automóviles último modelo que hay hoy día, no había electricidad, no había esperanza de encontrar un camino hecho. Entonces, ¿qué pasó? El rey de España, que a la sazón era uno de los católicos más fervientes, pero que sin embargo
fue uno de los propiciadores en España de la famosa ley de la Inquisición. Entonces hay una dicotomía ahí que se produce, un poco la defensa de la fe católica, que es tan antigua como nosotros, tiene más de 2000 años nuestra fe católica, y él ha sido con su esposa, la reina Isabel la Católica, proporcionándonos a todos los lugares que iban descubriendo y aceptando, buenas tardes, Padre Queirolo, muy agradecida, porque el Padre Queirolo me ha dado la primera misa en la iglesia de San Agustín, y yo lo estoy agradecida. Y bueno, entonces, la reina Isabel la Católica, siempre en la historia, al final de cuentas, los seres humanos no sabemos a veces para dónde apuntar. Se proporcionó el tema en América, en la América descubierta por Colón, con el tema de la Inquisición. Yo la tomo como una crueldad de la historia, que yo creo que no la debemos olvidar, pero no la debemos recordar tanto, porque fue tremenda la época de la Inquisición. Si ustedes, chicos, buscan en el diccionario, van a encontrar las solicitudes acerca de... La gente acusaba a la gente de brujería. La brujería era un pecado capital en aquellos años. Teníamos que ser católicos y ni siquiera una adivinanza, nada. La Inquisición castigó muy feo a la gente y castigó sobre todo a los masones que tenían otra manera de ver la religiosidad de los pueblos. Entonces la corriente del norte, por orden de los reyes de España, entró desde el Perú hacia abajo, por Bolivia, fundando las ciudades descubiertas de esta patria grande, nuestra, descubierta por Colón en el año 1492. Colón no vino por acá, pero Colón mandó gente. Los reyes de España mandaron personas fundadoras a conquistar tierras, vasallos y lugares. Pero hay una cosa que conmovedora también, que América era para España el lugar de la riqueza. En España se había corrido la noticia de que era tierra del oro, que había mucha riqueza. En ese momento España estaba con una guerra contra los moros, que duró muchísimos años esa guerra. Tanto es así que los moros fueron vencidos en Granada, que tuve la suerte de ir a conocer todos esos lugares también históricos para ellos. Fueron vencidos los moros, que habían tenido 8 siglos de permanencia en España. La reina Isabel la Católica fue la que mandó las tropas para hacer vencido el moro más grande de la zona esa, que se había aprovechado de España, y están los edificios todavía, que son maravillosos para ver, todavía están. España es una gran conservadora de las cosas históricas. Entonces, esta corriente, volviendo a los fundadores, había traído a Juan Ramírez de Velasco, cuya estatua está acá en el patio de la municipalidad. Dentro de toda la historiografía sobre los fundadores, el más suave, por decirlo de alguna manera, fue Juan Ramírez de Velasco, porque no maltrató a los indios. Se lo tiene considerado como uno de los fundadores más tranquilos de los que vinieron de España. Junto con los fundadores, por suerte, llegaron
en principio 5 compañías católicas, mercenarios, otra cosa, los mercedarios, los franciscanos, los dominicos y otras 2, para no abundar tanto, órdenes religiosas. Entre esos vino la orden franciscana. Ahí aparece una figura prominente en nuestro cariño de riojanos y en toda la gente del norte del norte de la América Latina que nosotros habitamos. Ha llegado Fray Francisco Solano Sánchez, ese era su nombre. La historia la pueden encontrar en cualquier diccionario o en cualquier libro que hable sobre la venida de la fe a América. Él era hijo de una familia muy rica. Él era hijo de un gran terrateniente español, pero sintió el llamado de Dios. Él dejó todo, renunció a todo, a la riqueza, a todo el lujo que podría haber tenido en su vida, y se hizo sacerdote. Él había nacido en España, entonces un buen día decide venir a América. ¿Por cuáles mandatos él decide venir a América? El hecho es que viene. Porque hay muchas cosas que la historia confunde o degrada o cambia, depende de quién haya dicho eso y quién haya investigado. Llega a América, a Lima. ¿Qué es Lima? La capital del Perú, que en ese momento era considerada como la ciudad más importante y más rica de los virreinatos de la América Andina. Se instala en Lima. De Lima, como no había medios de comunicación ni de transporte, empieza una caminata que ojalá hoy nosotros la pudiéramos hacer. Se viene a pie. Eso es el primer milagro de San Francisco. Viene a pie, con los pies deshechos, pero él caminó y llegó a Santiago del Estero, por el norte siempre, donde Ramírez de Velasco era gobernador. En Santiago del Estero cuando viajen por Santiago alguna vez, vayan a ver eso, que es tan simple y es tan maravilloso. Hay un lugar que se llama Agua de la Piedra, donde surge el agua, y la leyenda dice que era tal la sequía de Santiago del Estero, y que sigue siendo en algunos lugares de esa provincia, que no salía el agua y los indios se morían de sed. Entonces la leyenda dice que le pegó una patada a la piedra y surgió el agua, y el agua sigue saliendo. Cuando viajen, vayan por ahí, que es fácil de llegar. Entonces, así caminando, la historia dice que San Francisco llega a La Rioja. Mientras tanto, no hay datos fehacientes, nadie ha registrado esa historia del pobre y flaco, de tanto sufrimiento que ha pasado este santo milagroso. Llega a La Rioja escuálido y con los pies lastimadísimos por las caminatas, y se va por los pueblos, porque en ese momento a nosotros nos pasaba algo terrible. Estaban los aborígenes sublevados. ¿Por qué se habían sublevado? Porque los españoles que comenzaron a llegar después de la fundación de la ciudad, de todos los santos de la Nueva Rioja, que en ese momento el acta dice todos santos de la Nueva Rioja. O sea, nosotros somos dueños de un montón de santos de las cortes celestiales. Queremos mejor bendición para La Rioja. Creo que no, ninguna otra ciudad tiene tanta maravilla, ¿no? Tanta fe, y la tenemos que seguir sosteniendo y practicando. Entonces,
los indios se alzaron. ¿Por qué? Porque los españoles empezaron a quitarle... Vení, Mónica. Viene la profesora Mónica Oyola. No importa. Por favor. Los españoles, claro, uno cuando conoce España, te das cuenta de la maravilla de la agricultura española. Cualquier lugarcito de la sierra o de los pueblos más chiquitos tiene agricultura. Ellos consumen lo que siembran, pero ¿por qué? Tienen la facilidad de que tienen agua, nosotros tenemos poca. Entonces, los indios cuidaban el agua. Entonces los españoles que empezaron a pasar hambre, y eso es sumamente triste, esos episodios del hambre español, sumamente triste, porque empezaron a traer sus esposas, llegaban las mujeres. Yo he tenido en mis manos, en Sevilla, en el archivo de India, de Sevilla, está toda la historia de América, está digitalizada de manera que cualquiera puede ir y pedir que le den tal información y el archivo la da inmediatamente. Y yo he pagado unos pocos pesos, pero pude tener la información, donde los maridos que estaban acá, los fundadores, los conquistadores, empezaron a llamar a sus mujeres, se sentían solos, estaban solos, tenían que recorrer leguas y leguas con una de las armas más importantes que trajeron a América, que es una de las armas de la conquista más tremenda para nosotros los aborígenes, el caballo. Trajeron el caballo. Se pueden imaginar, chicos, el terror de un aborigen que nunca había visto más que una llama o un guanaco o un zorro, ver semejante monumento que es un caballo. Debe haber sido, yo me imagino, me pongo a armar escenas en mi mente, ¿cómo habrá sido de tremenda? El caballo ha sido una de las armas más grandes de la conquista, y las armas de fuego. Nosotros no teníamos más que la honda, el arco, la flecha, la piedra, eso es lo único que había. O sea, yo creo que América en ese momento tenía la santidad de la inocencia. Entonces, los ánimos se fueron caldeando, porque las mujeres españolas empezaron a llegar. Yo he tenido, como decía, cartas en mi mano de mujeres y de maridos, de acá les escribían a las señoras que estaban en España. Cuando vengas, decía, trae un poco de vinagre, porque aquí no había. Trae un poco de aceite y cuida tu virtud durante el viaje. Entonces empiezan a llegar, y cuando vienen las mujeres, no hallaban, pobres mujeres, que cocinar. Entonces, tenían que apurar la siembra para que tengan que comer. Entonces, ¿qué pasaron los indios en la quebrada, en nuestra quebrada? Que nosotros la pasamos como si pasáramos solamente un lugar turístico. Pasamos sobre un lugar sagrado, porque en ese lugar sagrado estuvo San Francisco. Entonces, los españoles atajaron el agua. Les llevaron el agua a los indios. ¿Por qué? Porque en Cochangasta había unas factorías que estaban instalando, molinos hubo en Cochangasta, donde el barrio ATP, lo conocen todos. Ahí había una factoría. ¿Qué era una factoría? Un lugar donde se cosechaba trigo y se molía y se repartía entre la comunidad que iba recién poblando la ciudad de La Rioja de Todos Santos. Entonces, ¿cómo iban a regar la siembra si no había agua? Los aborígenes también se han ofendido y ahí
se produce la primera avance de una especie de guerra entre los indios de Aguitas, que se habían convocado solamente mandando un emisario, un chasqui, con una flecha de piedra en la mano. Es muy hermoso eso. Es una invitación para la guerra. Había muchas tribus. En Sanagasta estaban los solongastas, los sanagastas, estaban los aborígenes de la zona de los llanos que sufrían por falta de agua también, pero ellos no eran, ninguno de los aborígenes nuestros se consideraba entre ellos dueños de la tierra. Era al revés, la tierra era dueña de ellos amaban la tierra, el lugar de nacencia, el lugar donde la divinidad que hayan inventado ellos o un Dios que todavía no conocían, son los que los han mandado a vivir a donde la vida los puso. Entonces tenían que defender su familia, el ayllu. ¿Cómo? 5 minutos nos quedan. Ya me queda más. Bueno, entonces se produce algo que para mí, según mi criterio muy modesto, el tincunaco no es magia. Para mí el tincunaco fue y sigue siendo un milagro, porque aparece San Francisco, empieza con el rabel, que era un violín originado, un instrumento de cuerdas de Europa, y empieza a tocar música con ese rabel, y empiezan los indios a bajar, porque dice un refrán que dura hasta ahora, que la música ablanda hasta las fieras, dijo. De manera que se calman los indios, que estaban en pie de guerra, porque la idea era matar a todos los españoles, era desaparecerlos, era destruir la ciudad, todo eso. Y ahí ocurre lo que yo llamo un milagro maravilloso. Sin saber todavía la lengua nativa, que en ese momento, en esta parte de la América se hablaba la lengua cacana, San Francisco les da un sermón en lengua cacana. Ese es el milagro que produjo el santo. Entonces, calman los indios y puede bautizar con el agua por la que estaban a punto de pelear y matarse, bendice 9.000 indios que bajaron la cabeza. Es el sentido del tincunaco. Ahora, me dice que me queda pocos minutos, pero voy a tratar de por qué razón tenemos nosotros esa celebración. Yo me acuerdo cuando era yo niña, venía de Sanagasta el día que se hacía el 31, veníamos todos de Sanagasta, los que podíamos, a participar del tincunaco, y ya se llamaba el tincunaco. Ya se llamaba el tincunaco. No sé por qué en el diario de hoy dice de otra manera. Yo desde que me acuerdo de mi infancia he venido al tincunaco. Si no podíamos venir nosotros, venían nuestros padres. Después cuando viene el beato, nuestro querido y recordado e inolvidable beato, el padre Angelelli, lo reafirma a eso. Esa es la obra de Angelelli, de nuestro obispo, en ese sentido del tincunaco. Tincuy, la palabra tincuy quiere decir yo me encuentro con, encuentro. Después tincunaco es una palabra quichua que sigue vigente, y esa palabra quichua la hemos heredado de los aborígenes del Perú, que nos han invadido en el año 1430. Tiene un simbolismo maravilloso, que es
las vinchas de los aborígenes que tiene la greca en adorno, que ahora le hacemos con cinta. Antes hacían las mujeres los tejidos, las mujeres aborígenes. Ellas trabajaban en eso, en hacer las telas para vestir incluso a los españoles recién llegados. Las banderas, que por ahí he visto en la muestra que tiene los globos, 2, 3 globos o 4, quiere decir la bandera española plegada. La ataban los españoles a su bandera para indicar que venían en paz. Es el significado de esa bandera que lucen nuestros alféreces. Es una representación de tanto de las tropas españolas que usaban los famosos pendones. He visto ahora un pendón de lujo que hay acá, que son los que plegaban las tropas españolas cuando salían, terminaban la guerra o iban a buscar en busca de paz. Eso es la bandera de los alféreces. Y alférez es la continuación del grado militar que les daban a las tropas españolas a partir antes de la Edad Media. Entonces, ese encuentro, ese saludo, incluso tiene significado el pañuelo con alegría y con lágrimas, lo despedimos al santo, también tiene un significado. El pañuelo blanco del adiós y de la esperanza para volver, todo tiene un significado hermoso. Ese es nuestro tincunaco. Yo pienso que a mucha gente le debemos obra. Yo me acuerdo cuando éramos niños, veníamos y dirigía el tincunaco el padre Navarro, a quien ha sido inolvidable para nosotros. Después pasaron muchos sacerdotes muy queridos que dejaron sus hogares, a veces su familia lejos, y vinieron a acompañarlos con nuestros repetidos tincunacos. El tincunaco se realiza en La Rioja en distintos lugares. En Malligasta, departamento Chilecito, en Alpacinche, el 10 de enero de cada año se hace el tincunaco modestamente, pero se hace, y se hace en Aminga también. Y un tincunaco que no lo pude ver nunca yo, pero sé de eso, se hace en Caleta Olivia, en la Patagonia. Todos los riojanos que se van con su nostalgia han llevado una gran imagen de San Nicolás y lo hacen al tincunaco allá. De manera que tiene un valor existencial, tiene un altísimo valor religioso y tiene un mensaje secreto y público a la vez de paz. Nosotros con el tincunaco le estamos ofreciendo paz y amistad a los pueblos. Paz y amistad. El tincunaco en sí, como una cosa viva que se realiza año tras año y lo guardamos en el corazón, es una cosa que siempre tiene que seguir estando, no la podemos dejar y la tenemos que defender porque es único en América del Sur. Yo creo que ese valor enorme que tiene el tincunaco nos tiene que servir no solo para una función de un día del 31 de enero, de diciembre, no, sino que servirnos para siempre. Nosotros los riojanos tenemos que estar orgullosos de esa festividad única en América Latina. Cuéntenle a sus padres, cuando ustedes tengan hijos, enséñenle a los hijos, porque todos los pueblos que olvidan su pasado no tienen porvenir. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Yo puedo hablar de estas cosas 10 horas, ¿no? Sí. Cuando hablo de mi patria de América. Sí.
Sí. Y por último les digo ya un saludo de despedida. Un versito, un fragmento escrito por José M. Paredes, uno de nuestros más grandes y queridos poetas, ya desaparecido. San Nicolás de La Rioja, Tatita San Nicolás, alabado sea en tu nombre, nuestro Padre Celestial. Gracias, chicos, que Dios los bendiga. Lectura del día. Hoy, pídele a Dios que sea tu brújula y tu guía. En la antigüedad, cuando un barco surcaba los anchos mares, aún no existían los instrumentos de orientación que hoy la tecnología brinda. Los capitanes se guiaban por medio de una brújula. Si la noche era estrellada, los marineros más expertos sabían orientarse mirando la posición de las estrellas. También nosotros necesitamos una brújula espiritual que guíe nuestro diario caminar. Dios quiere ser tu brújula en tu camino cuando necesites orientación y guía. Entrando en ti, acude a su presencia y pídele que haga fluir tu interior. Los dones de discernimiento e inspiración. Entonces notarás cómo la luz te guía y las decisiones que tomarás te llevarán a experiencias satisfactorias. Tingunaco de música. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz.